acompañan en el tablero. Yo, como siempre, les dejo la reflexión final en el cierre. Pedro Sánchez ha anunciado hoy un paquete de 15 medidas a nombre del gobierno para combatir la corrupción. A nombre del gobierno, porque ha agradecido a sumar en la elaboración de este plan de 5 ejes y cada medida merece atención, evidentemente, pero me quiero centrar en algo muy concreto. La verdadera medida que necesitamos y que tiene que ver con sancionar contundentemente a los corruptores, porque ni la corrupción es un mal humano inevitable una vez que se toque el poder, ni es un tema de manzanas podridas, sino que es un tema estructural y por lo mismo hay que tocar las estructuras para acabar con ella, es decir, la arquitectura del poder que fomenta la corrupción, como hemos dicho en más de una ocasión aquí en el tablero. Por eso hay que hablar de corruptores, decir sus nombres y sancionarlos. El presidente ha anunciado que pondrá en marcha un sistema de exclusión y de listas negras para impedir que empresas condenadas por corrupción puedan seguir siendo contratadas por la administración pública. Y en efecto esto puede sonar bien. Suena que puede ir por el camino correcto, pero ¿cuál es el detalle? Lo primero que ya no sabemos, que es muy difícil para algunos nombrar siquiera algunas empresas, como las de Florentino Pérez, por ejemplo, pese a que sus pelotazos urbanísticos son también corrupción. Y ahora nos quiere hacer creer el presidente, que concede entrevistas a un cloaquero como Ferreras, hombre de Florentino en la secta, que va a atreverse con estas empresas. No es muy de fiar, pero vamos a intentar ser bien pensadas. Digamos que por fin el presidente ha decidido que hay que hacer algo. Sin embargo, aquí viene el segundo detalle. Decía mi madre que si a una le engañan una vez es su culpa. Es culpa, perdón, de quien le engaña. Pero si le engañan dos, ya es también culpa de una misma. En la política, por eso creo que la cuestión no va de confianza, sino de garantías. Y es curioso que el mismo día que el presidente Pedro Sánchez debe anunciar un discurso comprometido en la lucha contra la corrupción y, por tanto, presentarse como una Dalí solvente de la ética y el compromiso que se cumple con un pueblo, ya sea que le vote o no. Hay otras dos noticias que nos recuerdan que el PSOE puede decirte muchas cosas, pero después, cuando menos te lo esperas, o mientras duermes o miras a otro lado, no es que deja de hacerlas, es peor, hace lo contrario. Esta mañana los medios te dirán que lo más importante es la comparecencia del presidente, y en efecto es muy importante. Pero esta mañana hay dos noticias que son centrales para enmarcar esta comparecencia y tiene que ver directamente con las políticas de este gobierno, sobre todo con el carácter de este gobierno. El presidente duerme tranquilo cuando mire y cede a las derechas, porque no hay un contrapeso interno que lo fuerce a otra cosa. Ha sido la corrupción del PSOE lo que lo ha hecho temblar un poco, pero no una presión por medidas de izquierdas, porque no existe esa presión lamentablemente dentro del Consejo de Ministros. Y aquí están las evidencias. Al menos 10 palestinos más fueron asesinados y decenas resultaron heridos hace tan solo unas horas tras un bombardeo israelí contra un edificio residencial en el campo de refugiados de Shatila. Mientras tanto, el gobierno de España sigue diciendo que es el más firme opositor contra el genocidio. Le llaman genocidio y todo, pero de facto no solo es que no hace nada para frenarlo, sino que para colmo nos vende titulares como que está de acuerdo con un embargo de armas, como que revoca las licencias de compra o contratos en comercio armamentístico con los genocidas, pero cuando no estás mirando, cuando estás atento a Santos Serrán y a la comparecencia del presidente, o si el PP dijo tal o cual cosa sobre vos, va y te cuela justo lo que dijo que no haría. Ayer sabíamos que el Ejecutivo ha decidido permitir que el Ministerio de Defensa adquiera tecnología militar israelí en el marco del Plan Perú. Maravilloso. No olvidemos que en junio Defensa había revocado las licencias para la fabricación nacional de 1.680 misiles anticarro Spike LR-2 y canceló el uso de la tecnología de Elbit Systems para lanzar cohetes SILA. Pero todas estas decisiones para atrás cuando no lo ves. El argumento es que estas tecnologías no son sustituibles. Parece que el compromiso y la palabra sí que lo son en el gobierno. Pero vamos ahora con más. Horas antes de la comparecencia del presidente también sabíamos que pese al compromiso que dice tener el gobierno por los derechos tal y como las pensiones, está dispuestísimo a hacer algo que perfectamente harían el PP y Vox. Pero nos dirá que le votemos porque son mejores que la ultraderecha. Le dijimos en este programa hace meses que el plan de reforma de pensiones que se aprobó en el Congreso incluía desproteger las pensiones y compatibilizar trabajo con pensiones, que suponía en realidad fomentar que se trabaje hasta que uno se muera. Nos dijeron que estábamos exagerando, luego nos dijeron que aunque era cierto, siempre era voluntario, claro, porque cuando uno está en la precariedad y vive con una pensión que no le da ni para pagar el alquiler en su vejez, es muy voluntario elegir si necesitas ingresar más o no, aunque te suponga trabajar hasta morir, ¿verdad? Pues bien, el plan ya está súper preparado y ayer sabíamos que el gobierno anuncia una jubilación reversible, un eufemismo para decirte que está fomentando el fin de las pensiones como un derecho, para volverlo una situación optativa en función de las condiciones materiales que tengas. Y esto en un país donde en 2024, en un informe elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, se confirma que casi un 36% de las pensiones en España está bajo el umbral de la pobreza. Vaya, vaya. Y en este contexto, el gobierno te dice que tranquila, que si una pensión
pensión que debería garantizarte el Estado no te permite vivir y puedes gestionarlo tú mismo trabajando hasta que te mueras tranquilo, te lo permite. Es curioso, ¿no? Que justo en un contexto de debilidad del gobierno por los escándalos de corrupción y donde desde algunas supuestas fuerzas de izquierda en el gobierno, pues lo Sumar, se nos decía que había que forzar un giro de izquierdas en el gobierno, veamos justo en la antesala de la comparecencia del presidente en lo contrario, la absoluta confirmación de la apuesta de derechas en este gobierno, tanto en materia de política exterior como en materia de política social. El gobierno mira a la derecha en tiempos de debilidad. El mensaje es a los empresarios, es un mensaje a las grandes empresas armamentísticas, a la COE, a Garamendi. El gobierno habla antes con ellos que incluso con Sumar, y por supuesto que con las mayorías que luego tienen que tragarse el cuento de que solo queda elegir entre la corrupción del PP o la del PSOE, entre los recortes en las pensiones del PP o del PSOE, entre el comercio de armas con Israel que haga el PP o el PSOE, como si no fuera posible un gobierno distinto donde el conformismo no fuera la norma. El presidente ha prometido medidas, pero ¿con qué legitimidad cuenta para que le creamos justo una mañana como hoy que conocíamos todo esto que les cuento? Ya lo decía mi madre, si me engañan una vez, pero si me engañan dos. Ahora bien, hay algo que sí ha logrado Pedro Sánchez y por eso puede, aunque débil, salir un poquito más tranquilo de esta comparecencia. Ha logrado que Sumar se refilas con el PSOE, como ha señalado la misma Yolanda Díaz